Bueno, listo. Vamos a hacer un pequeño resumen rápido de lo que vimos de la clase pasada de la tabla periódica. Nos vamos a centrar aquí porque aquí necesitamos algunas cosas. Bueno, lo que dijimos la clase pasada fue que en nuestra tabla periódica existen tres estados de la materia, que habíamos dicho que era sólido, líquido y gaseoso. ¿Listo? El estado radiactivo y artificial no son realmente un estado como tal de la materia, sino es más bien es una forma en la que se encuentra el elemento, que puede ser radiactivo o no, eso ya es diferente. ¿Listo? O si puede ser un elemento artificial creado por el hombre. Bueno, habíamos dicho que primero que todos los elementos de nuestra tabla periódica tienen un símbolo. Este símbolo se caracteriza, espérenme, ya les digo por qué se va a caracterizar, aquí para que lo vean un poquito más grande, creo que acá, listo. Se caracteriza precisamente por una letra o dos letras. Ningún elemento tiene tres, ¿listo? Tengan en cuenta eso, ninguno tiene tres, todos son de dos. Y generalmente se escribe la primera en mayúscula, la siguiente en minúscula. Siempre va a ser así. O, dependiendo del elemento, muchos de los elementos que fueron muy antiguos van a tener simplemente su letra o su inicial. También tenemos acá que tenemos el número atómico. El número atómico que lo encontramos en esta tabla a mano izquierda es el número que le corresponde a cada uno de los elementos y es único. Es decir, ningún otro elemento contiene el mismo número. ¿Vale? Bueno, tenemos también por el momento, después de el símbolo, el nombre del elemento. ¿Listo? Hasta ahí vamos a trabajar de la tabla periódica. Todavía no vamos a ver qué es la masa, ni la configuración electrónica, ni la electronegatividad, ni el estado de oxidación. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Listo. Esto fue lo que medianamente trabajamos en nuestra clase pasada. Habíamos dicho que la tabla periódica se conforma por grupos, ¿sí? Y se conforma por periodos. ¿Listo? Esto ya es nuevo, entonces, bueno. Primero, ¿cuántos periodos son? En este caso son 7 periodos. Entonces, espérenme, voy a disminuir un poco acá. 7 periodos. Estos 7 deben y se deben a la ley del octeto. ¿Listo? Entonces, ya les voy a explicar más adelante qué es esa ley, cómo funcionan y demás. Los siguientes son los grupos. Vamos a trabajar primero grupos de la tabla y luego vamos a trabajar todo lo que son las columnas. Hay diferencia. Entonces, el primer grupo, y esto quiero que lo miren en su tabla periódica, se encuentra aquí en la parte de abajo, miren acá. En la parte de abajo de su tabla periódica, miren acá, aparecen los colores. ¿Listo? Primero, metales alcalinos, metales alcalinoterros, metales de transición, otros metales, metales de tierras raras, gases nobles, halógenos y no metales. Tranquilos que ya les voy a explicar qué se trata todo eso. Bueno, primera cosa. Entonces, ¿dónde encontramos nuestros metales? Aquí. Tuturú. Estos van a ser conocidos como los metales. Ya les voy a hablar de cada uno de los grupos mediante las diapositivas. Yo quiero que usted aquí localice dónde están los grupos. ¿Listo? El siguiente lo vamos a conocer como metales de transición. Este de acá, metales de transición. ¿Listo? Eh, Siguiente. Vamos a conocer entonces, bueno, esto se corrió un poquito, ya lo vamos a ahorrar. Claros hasta ahí donde se encuentran los metales de transición. Luego vienen los no metales, que eso los vamos a encontrar acá. Espérenme, ya se los voy a colocar acá. Y por último, pero no menos importante, vamos a encontrar los gases nobles. ¿Listo? Este es de acá, gases nobles. ¿Listo? Hasta ahí, claro, cómo se encuentran estos grupos. Son grupos grandes que luego los vamos a ir comenzando como a trabajar columna por columna y todo lo demás. Sí, cuéntame, compañero, ya que levantaste la La mano. parada del autobús. Profe, Hacia atrás. Sí, la que encerraste con rojo, ¿cuáles son los qué? gases nobles. Bueno, espérame. Acá. Esta de acá, gases nobles. Sí. Perdón, no metales, perdón. No metales. Y esta de acá, gases nobles. ¿Listo? Ah, Gases ok, nobles. profe.
¿Listo? Gracias. No hemos nombrado los elementos de tierras raras porque pues generalmente con ellos no se hace casi nada, pero pues están acá abajo. Son estos. Estos son los elementos de tierras raras, se llaman así simplemente porque generalmente, pues antes se creía que estos elementos existían en otros universos, en otros lugares muy lejanos de la galaxia, entonces se le llamaron elementos de tierras raras, porque se supone que en teoría, pues no existían en nuestro planeta. Entonces fue como su denominación inicial, ya después se dieron cuenta que se podían crear en laboratorios. ¿Listo? Entonces, cuatro grupos grandes: metales, mano izquierda, dos columnas; metales de transición de la 3B hasta la 12B, se podría utilizar, ¿sí? Esta de acá, espérenme, esta de acá, metales de transición. Luego venimos con gases nobles. Y por último, esta columna de acá, gases nobles. Se les conocen así gases nobles porque su relación con el resto de los elementos pues es prácticamente casi nula, en el sentido de que no se mezclan con otro elemento ni nada por el estilo, simplemente ellos ya cumplen otro tipo de propiedades que las vamos a ver mucho más adelante. Bueno, vamos a hablar ahora de qué significa un grupo y qué significa lo demás. Listo, usted ya entonces ya tiene en su tabla periódica, ya puede encontrar los metales de transición, los metales, los no metales y los gases nobles y los elementos de tierras raras y demás. Entonces, vamos a ir acá directamente a las diapositivas para que usted mire de qué se tratan los grupos y todo lo demás. ¿Listo? Entonces, bueno, este simplemente es un repaso rápidamente, ¿listo? Listo. Ahora sí entremos en materia. Bueno, características de las tablas de la tabla periódica. Primera gran característica, consta de 18 grupos, ¿listo? Que se agrupan, ojo, y escuchen muy bien, se van a agrupar por propiedades químicas similares, ¿listo? Similares. Por ejemplo, una propiedad química puede ser la temperatura, su estado de oxidación, su electronegatividad, su, no sé, electronegatividad, esto, bueno, hay múltiples propiedades químicas similares que las vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, tenemos 7 periodos, ¿sí? Dentro de cada uno de ellos, los elementos están ordenados por números atómicos creciente de izquierda a derecha. ¿Listo? Ya ahorita les voy a explicar eso de creciente cuando ya tengamos la tablita ahí a la mano y todo lo demás. Hay dos filas de 14 elementos que en realidad deberían estar situados eh, a la derecha del vario y del radio, pero se colocan fuera porque la tabla quedaría demasiado alargada y su manejo resultaría incómodo. Entonces, a estos 14 elementos son los que los conocemos como elementos de tierras raras. ¿Por qué? Porque pues estos deberían estar incrustados dentro de la tabla, pero la tabla quedaría demasiado grande. Entonces, lo que se decidió fue sacar y colocar un poco más abajo. Bueno. Listo, entonces, ¿para qué sirven los periodos? Entonces, los periodos, bueno, antes de eso, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Bueno, listo. Entonces, bueno, vamos a trabajar los periodos. Los periodos, entonces, de la tabla están ordenados de forma que aunque propiedades químicas semejantes se encuentren situados cerca uno del otro. Entonces, cuando yo hable de periodos, estoy hablando de lo siguiente. Espérenme, de esta forma. Cuando yo hable de un periodo, hablo de esto, de esta línea, es decir, de los que están horizontalmente. Cuando yo hable de columnas o de grupos, voy a estar hablando de esto, es decir, hacia abajo, de arriba hacia abajo. ¿Listo? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, no importa. ¿Listo? Entonces, bueno, el periodo entonces es de forma horizontal, ¿sí? Y cada una de ellas va aumentando, ¿sí? Al bajar de la tabla, es decir, el periodo negro que está que sería el periodo 1, ¿sí? Es completamente diferente al periodo 2. Vamos a hacerlo acá. Esto ya lo vamos a hacer con la tabla, no se me preocupe. ¿Listo? Al periodo 2. Son propiedades diferentes y así vamos bajando. ¿Qué significa esto, esta línea? Significa que
tiene o contiene, en este caso, una capa electrónica. ¿Se acuerdan las capas que hicimos la clase pasada del átomo? Entonces, por ejemplo, si estamos en el periodo 2, ¿cuántas capas va a tener? 2. Y si estamos en el periodo 3, ¿cuántas capas va a tener? Pues 3. 3. Exactamente, 3. ¿Listo? Es decir que las capas electrónicas o los niveles de valencia, si lo quiere ver de esa forma, van a depender del periodo. Listo. Igual, no se preocupen, ya se los voy a explicar con un ejemplo rápidamente. Listo. Bueno, aquí tenemos una tabla periódica. Pues esta es un resumen de una tabla periódica. Espérenme, lo voy a... espérenme en un momento a ver si puedo arreglar el diseño que me quedó como acá. Listo, ahora sí. Bueno, aquí tenemos... ahora sí, perfecto. Tenemos nuestra tabla periódica con los periodos. Entonces, ¿qué significa un periodo? Significa la cantidad de capas o la cantidad, sí, de niveles de valencia que tiene un elemento. Por ejemplo, si estamos hablando, ¿sí?, del hidrógeno, ¿cuántos niveles o cuántos periodos tiene el hidrógeno? Rápido, chicos, ¿cuántos tiene? 1. Uno. Muy bien. Un periodo. ¿El helio cuántos tiene? 2. 2. ¿Listo? 2, muy bien. Vamos con la fe. ¿Cuántos tiene la fe? 4. Listo. Se fue para allá para... ¿Y el hierro? ¿Cuántos tiene el hierro? 4. ¿Cuántos? 5. 5, muy bien, perfecto. ¿Listo? Entonces significa que las capas de valencia que tiene este elemento va a depender del periodo, directamente del periodo. ¿Listo? Tenga en cuenta eso. Entonces, bueno. Listo. Vamos a continuar. Listo. Vamos a hablar de los grupos. Los grupos se van a caracterizar primero porque todo grupo tiene un nombre. ¿Listo? Ya los vimos, ¿no? Metales de transición, no metales y gases nobles. Ojo, esa es la primera clasificación. Existe una clasificación aún más rigurosa que ya la vamos a ver. Entonces, de estos grupos existen del 1 al 18 y hay algunos grupos que están fuera de la tabla, pertenecen al grupo 3. Eso ya lo vamos a ver cuando tengamos la tabla. Estos grupos, ¿por qué están organizados en grupos? Porque tienen características similares. ¿Listo? Similares. Por ejemplo, el número de electrones en su última capa de valencia. ¿Listo? Aquí ya hablamos de la última capa. Tranquilos que esto lo vamos a ver cuando empecemos a enlaces y cuando empecemos todo el tema de balanceo. Esto les va a tomar un poco más de significado, pero pues por ahorita simplemente sepa que existe. Ya. Ahora aquí tenemos lo que son los metales. Esta es la verdadera, llamémoslo así, grupos de la tabla. Los grupos que yo le di son grupos generales y estos ya son grupos literalmente separados por sus características. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es el grupo más grande, chicos? Primera cosa. ¿Cuál es el grupo más grande? Metales de transición. Muy bien. Se le llaman metales de transición debido a que estos metales son buenos a la hora de conducir la electricidad y el calor y además son maleables. ¿Qué significa esto? Que a altas temperaturas yo le agrego otro metal, ya sea un alcalino o un alcalino terro, se lo agrego a los metales de transición y eso me va a formar literalmente un compuesto más sólido, llamémoslo así. Bueno, necesito entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar nuevamente a nuestra tabla, necesito que ustedes comiencen, bueno, aquí hay, bueno, esta no, aquí hay, necesito que vayan directamente a su tabla, por favor, y vamos a hacer un pequeño trabajito con su tabla. Entonces, bueno, listo, primera cosa, nombre un metal, ¿sí?, que sea alcalino.
Metal alcalino. Metal El alcalino. Potasio, profe. Litio. Potasio, muy bien. Litio. Litio, muy bien. Sodio, potasio, Francio. francio, Rubio. cesio y rubio. Muy bien, perfecto. Listo, ya sabemos ubicar entonces dónde quedan nuestros metales alcalinos. Cuando empecemos a ver lo de los compuestos, ¿sí? Les voy a decir qué significa la palabra alcalino, alcalino terroso y todo lo Profe, demás. Señora, ¿será que me puedes repetir? Es que no te escuché bien. bueno, listo. Vamos acá. Espérenme, los voy a silenciar un momento. Listo. Repito. Los metales alcalinos son los aquellos que se encuentran en el grupo 1A. ¿Listo? Primera gran característica. Están conformados por litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Por qué no tenemos en cuenta el nitrógeno? Porque el nitrógeno es el primer elemento de nuestra tabla. ¿Sí? Debería encontrarse en el grupo de los gases porque pues, es su característica, pero por ser el primer elemento, siempre va a estar ahí. ¿Listo? Por eso no empezamos por el hidrógeno. ¿Vale? Bueno, listo. Alguien que por favor me nombre un alcalinoterro, por favor. Un metal Calcio, profe. alcalinoterro. Sergio. Radio, Magnesio, radio, calcio, estroncio, vario, iridio y Vario. radio. Radio. Listo. Si buscan nombres, por favor, para sus hijos o hijas, pueden dirigirse a la tabla periódica. Aquí tenemos a Cesio o a Francio. Son nombres bastante populares hace unos 500 años. Entonces, ahí podrían escoger. Bueno, van a escoger metales de transición. Vamos a escoger 5 diferentes. A ver, ubiquen los metales de transición en su tabla y nombren 5 diferentes. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Cobalto. Tantalo. Hierro. Magnesio. Circonio. Plutonio. Cromo. Bromo. Osmio, Talo. rutenio, rodio, paladio, plata, Tusteno. Bueno, dato oro, curioso. mercurio. Muy bien. Dato curioso del tusteno. Es el material más duro en términos de dispersar el calor. Se podría utilizar ese tipo de cosas. Es un elemento que pues se utiliza, no sé si lo hayan escuchado, las brocas de tusteno. ¿Lo han escuchado por casualidad? Sí, son resistentes a la fricción. Exactamente, 10 puntos. Resistentes a la fricción y dispersan muy bien el calor. Resulta y pasa que el tusteno uno creería que pues es un elemento pues abundante porque pues se venden bloques y demás. Resulta y pasa que no. El tusteno es muy limitado y resulta y pasa que el tusteno se está comenzando a utilizar para viajes hacia el espacio, sobre todo para los cohetes, esos cohetes que liberan fuego y todo lo demás, se están tratando de utilizar tusteno porque pues como no se calienta y si se calienta el calor pues es muy poco, el tusteno sería perfecto para esto. Pero ¿qué pasa? Que el tusteno es muy escaso en el planeta. Entonces, es muy interesante ver cómo tratar de crearlo en un laboratorio es muy complejo. Entonces, por eso es que las brocas de tusteno salen un poco más costosas que las brocas normales. Entonces, dato curioso del tusteno. Es W, ¿sí? Por su nombre en inglés. ¿Listo? Por su nombre en inglés. Entonces, bueno, antes se conocía con otro nombre, pero ahorita no recuerdo cuál era el otro nombre, pero tenía otro nombre y se decidió dejar tusteno porque pues, ese es el nombre de él, no el otro. Entonces, bueno, listo. Ahora, me van a hacer un favor. Vamos a nombrar algo, alguien de los gases nobles. Un gas noble. Rápido, un gas noble. Se encuentran en el grupo el 8A. el argón, El argón. Germanio. Selenio, Momento. Bueno, momento, vamos acá, listo. El argón, Helio. helio, bueno, argón, criptón, circón, criptón, viene de la kriptonita, por si querían dato curioso. El creador de Superman para la debilidad de Superman utilizó el kriptón o kriptonita. ¿Listo? O piedra de kriptón. Así es literalmente lo que significa, la kriptonita significa eso, piedra de kriptón. Entonces, datos curiosos.
Bueno, listo. Hasta ahí ya usted ya tiene más o menos una idea de cómo se van formando esto, ¿cierto? Chicos, necesito que usted haga esto porque yo cuando empecemos nosotros a hacer los ejercicios, yo les voy a decir, bueno, vamos a armar la configuración electrónica del oxígeno, del azufre y del telurio. Ubíquelos en la tabla, utilicen el número atómico y demás. Entonces necesito que usted palpe la tabla para que pueda mejorar. Entonces, vamos al último ejercicio. Número 29 de la tabla periódica, por favor. 29, rápido. Número 29. Número atómico 29. Rápido. Cobre. ¿Cuál es? Cobre. Cobre, listo. Símbolo. Símbolo. CU. CU, muy bien. Listo, perfecto. Listo, esos son los ejercicios que vamos a hacer para que usted vaya comenzando a palpar la tabla periódica y pueda ir mirando. Miren acá el cobre, por si no lo encontró a la primera. Entonces acá miren, aquí está el cobre. Número 29. Listo. Vamos a ir con el número 50. Rápido, número 50. Rápido. Estaño. Estaño. ¿Todos de acuerdo que es estaño? Sí. Sí. ¿Sí? Listo. Número 50. Símbolo del estaño. SN. SN. Muy bien, perfecto. Mírenlo acá por si no lo encontró. Listo, estaño. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos con hoy estamos a 25. Vamos con el elemento número 85. Astato. Astato. La estatua de Marte. 85. Bueno, Astato. astato. ¿Quién da más? Astato. ¿Quién da menos? Listo, bueno. Miren acá. Espérenme que alguien tiene alguna duda. Ok. Espérenme entonces. Regálenme en un momento, ya soluciono la duda. Bueno, entonces, íbamos en el 85, ¿no? 85, mírenlo acá, astato. Este elemento es líquido, sólido, gaseoso, radioactivo o elemento artificial. ¿Gaseoso? ¿Qué es? Dime. ¿Es gaseoso? No, míralo, de color Radioactivo. verde. Radioactivo. Muy bien, radioactivo. Radioactivo. Listo, astato radioactivo, muy bien. Otra cosa, símbolo del astato. AT. AT. AT, muy bien, perfecto, listo. Estos son los ejercicios que vamos a estar haciendo para que usted vaya mirando. ¿A qué grupo pertenece el astato? ¿Qué grupo? ¿Qué grupo? Otros metales. Listo, mírenlo acá. 7A. 7A. 7A, listo, podríamos decir grupo 7A o no metales. ¿Listo? Se vale la palabra no metales. Listo, perfecto, muchachos. Bueno. ¿Listo? Bueno, vamos nuevamente a las diapositivas. Espero que pues lo haya tenido en cuenta. Bueno, aquí tenemos halógenos, calcógenos, nitrogenoides, carbonoides y demás. Esto ya depende de lo que cuando ellos, y esto sí ténganlo en cuenta, cuando ellos, espérenme que se me fue la paloma. Esperen. Cuando estos elementos de la tabla periódica se mezclen, si lo quiere decir de esa forma, se fusionen o hagan enlaces covalentes y se unan a otro elemento, van a formar algunas características en especial. Por eso están esos nombres. ¿Listo? Como no vamos a ver todavía eso, porque eso lo vamos a ver más adelante, creo que la próxima clase o en 2 clases, ahí ya miraremos todo este tipo de cosas. Bueno, continuamos. Bueno. Listo. Aquí tenemos otro tipo de tabla periódica, como usted puede observar. Bueno, acá. Las tablas periódicas son bastante diversas dependiendo de la que usted utilice, pues la que yo les pasé a ustedes es la tabla periódica más completa que pude haber encontrado, entonces pues ya lo tienen. Listo, espérenme que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Espérenme. Dudas o preguntas que tengan hasta acá. Listo, gracias. Gracias. El wolframio. Eso es lo que estaba buscando. Precisamente estaba buscando el wolframio. El tungsteno, ¿sí? Antes tenía el nombre de wolframio. Entonces lo que se decidió fue dejar la W del wolframio y colocarle el tungsteno. Gracias, compañero o compañera. Listo, estaba precisamente buscándolo acá y miren, en esta tabla que yo tengo, que es un poquito más viejita que la que les di, aparece el wolf.
Wolfranio. Si le quieren colocar a su hijo Wolfranio por Wolverine, ahí está. Entonces, bueno, bueno, otro dato curioso de esto es que se cree que las garras de Wolverine están inspiradas en el tusteno. ¿Listo? O sea, por eso Wolverine, por la W. Datos curiosos ahí como para que vayan mirando y vayan sabiendo. Bueno, listo. Hasta aquí. Necesito que me digan, ¿tienen dudas, preguntas, aclaraciones, cosas que no se hayan entendido de la tabla periódica? Profe, un favor, lo que pasa es que ya hasta hoy ingresé, hoy es la primera clase que ingreso, entonces quisiera saber si ustedes han llenado algo de lo del módulo o algo No, así. no, todavía lo del módulo no hemos empezado. Todavía nada. Creo que lo vamos a Ah, empezar la próxima clase. Chicos, el módulo de química, o sea, su módulo está un poco en desorden, es decir, hay unas preguntas acá, otras, bueno, sí, están en desorden. En desorden en el sentido de que nuestra clase va de esta forma, que es lo más lineal posible, que vamos en eh, definición de átomo, tabla periódica, enlaces y de ahí para allá. Y el módulo lo que va es un poquito en desorden, entonces vaya leyendo las preguntas que tengan que ver con la tabla periódica y con lo del átomo. ¿Listo? Nada más. Para la próxima clase comenzará ese trabajo. ¿Listo? Entonces, bueno. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre la tabla periódica? ¿Quedó claro? ¿Cosas que no se hayan entendido? ¿No? ¿Seguro que todo está claro? Bueno. Bueno, está bien. Bueno. Ok. Bueno, listo. No hay problema. Bueno, chicos, para los que sean nuevos, bueno, ahorita a final de clase hablamos de eso. Faltando 2 minutos, hago unas aclaraciones y todo lo demás sobre lo que vimos la clase pasada. Si entraron tarde, pues no hay problema. Podrían ver el video, no hay problema. Pero al final de la clase hablamos de eso. Si son nuevos y miramos a ver cómo los adelantamos. Listo. Bueno, listo. Resulta y pasa que la tabla periódica, vamos a continuar, solo me habla de los elementos, no me habla de las uniones ni de los enlaces que se pueden formar entre ellos. ¿Listo? Entonces, resulta y pasa que nuestra tabla periódica solo nos van a hablar de ciertas propiedades. Entonces, vamos acá. Vamos a trabajar un nuevo tema y es que vamos a mirar lo que son los enlaces químicos. ¿Qué son los enlaces químicos? Es esto, o bueno, los enlaces químicos hacen referencia a la unión de dos átomos. No necesariamente tienen que ser los mismos, pueden ser completamente diferentes, los cuales van a formar algo que ya conocemos como una molécula. Es decir, ¿qué es una molécula? Pues la unión de dos átomos. Fin, esto es una molécula, ya, se acabó. ¿Qué ¿solo de pasa con dos esto? o pueden ser más? Qué pena, profe. Señor, ¿Solo de dos o pueden ser más átomos? pueden ser más, claro que está. Estamos hablando del ejemplo Ah, de dos, ¿no? Pero pueden ser bueno. muchos más. ¿Listo? Por ejemplo, si hablamos de una molécula muy sencilla, la más sencilla de todas es el H2O, conocida como agua. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Dos de Que hidrógeno y uno de oxígeno. Dos exactamente. moléculas de hidrógeno y uno No, de no, no. oxígeno. Dos átomos de hidrógeno, uno de Ah, dos oxígeno, átomos. me forman una molécula llamada agua. ¿Listo? Recuerden, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro o pueden ser macromoléculas. Macromoléculas como por ejemplo la glucosa. Macromoléculas como por ejemplo una proteína. Bueno, eso ya lo veremos mucho más adelante cuando hablemos de las fusiones y de hidrocarburos sobre todo. Cuando hablemos de hidrocarburos usted se va a dar cuenta cómo es que un hidrocarburo se forma. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Que esta molécula tiene propiedades diferentes a los átomos que la formaron. Un ejemplo claro de esto es el agua. El agua tiene tres estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. Mientras que los que componen al agua, ya que estamos viendo este ejemplo, son dos gases, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Listo? Entonces, para que lo tenga en cuenta. ¿Listo? ¿De qué se trata esto en los enlaces químicos? Se va a tratar de un pequeño juego de enlazar cargas. Entonces, eso es lo que vamos a jugar, a enlazar cargas
para cumplir ciertos parámetros para que esta molécula literalmente sea estable. ¿Qué pasa con las moléculas que no son estables? Pues muy sencillo, las moléculas que no son estables se rompen fácilmente y vuelven, escúcheme muy bien, y vuelven a su estado original, es decir, a formar los elementos que la componen. Un ejemplo claro, ¿qué pasa cuando uno hierve agua? Se evapora. evapora. Muy bien, se evapora. Ese vapor que usted está viendo, ¿sí? Ese vapor lo que está haciendo es que a 100 grados los enlaces del agua no son tan fuertes porque romper algo a 100 grados significa que no son tan fuertes. Lo que hace es separar. Cuando separan esos enlaces, entonces el hidrógeno se va por su lado, el oxígeno por su lado y vuelven a ser gaseosos. ¿Listo? Es un ejemplo muy claro con el agua. El agua es un perfecto para lo que son los enlaces químicos y cómo la temperatura afecta estos enlaces químicos y los hace cambiar de forma. Por ejemplo, si el agua se baja a 0 grados, ¿qué pasa cuando el agua está a 0 grados? Se congela. Se congela. Y una pregunta, ¿qué es más duro? ¿El agua o el hielo? En términos hielo. de... Igual, hielo. porque es agua, pero en estado sólido. Exactamente. Entonces significa que con un cambio de temperatura, estos enlaces se pueden volver más fuertes o se pueden debilitar. ¿Listo? Aquí hay un claro ejemplo. Bueno, chicos, vamos a dejar hasta aquí lo que son los enlaces químicos. ¿Listo? Hasta aquí. Bueno, chicos, entonces, dejamos hasta aquí los enlaces químicos. La próxima clase vamos a empezar. El ejemplo más claro para que usted aprenda de enlaces químicos, el agua. La cosa más fácil para que usted aprenda cómo la temperatura, ya sea caliente o fría, puede hacer que cambie de estado. ¿Listo? Bueno, chicos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para los que son nuevos, les voy a pasar mi número telefónico para que me pidan la tabla. Si no se hablan con nadie del grupo, pues puede ser, eso es normal. Les voy a pasar entonces mi número telefónico, lo anotan y pues yo les envío la tabla. ¿Listo? Para que la tenga a la mano. 20, 421, 07, 32. Con eso usted ya tiene la tabla periódica a la mano y ya con esto usted ya puede entender todo lo que hicimos en clase. Si tiene algún problema o inconveniente, pues tiene el video de la clase pasada. Si no entiende ese video, pues no hay problema, porque vamos a continuar el trabajo con todo lo que venimos haciendo. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, nos vemos la próxima clase. Entonces, chao a todos. Chao, profe. Listo, profe, hasta Vale, luego, chao. gracias. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Luego, profe. Chao. Chao, chicos. Chao. Chao, profesor. Nada más. Pobrecita, no la mano.